Kamisaki, muy buenas noches, bienvenidos. Hoy introducimos a la unidad número 2, tiempos verbales, partes del discurso. Y para ello, como siempre, Hilatanaka, Kuliakanaka, yo les invito a inclinar sus rostros y vamos a empezar con una oración. Padre Dios mío, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad, por esta noche, Dios mío. Nos acercamos a ti, Señor, para pedir tu guía, Padre amado, para el aprendizaje, Dios mío, de esta lección, de esta unidad, Dios mío. Tú, Dios mío, guíanos, Señor, en todo momento, protégenos, abre nuestro entendimiento, Padre amado, Dios mío. Asimismo, Señor, bendigo la vida, Dios mío, de aquel que está viendo el video, Dios mío. En el nombre de Jesús te entregamos esta clase. Amén. Ukamaha Hilanaka Kuliakanaka Kalyantañani. Iniciamos, hermanos y hermanas, Hilanaka Kuliakanaka. Bueno, empezamos primero con la estructura gramatical del idioma aymara. Características de la lengua aymara. Aymara Aron Wakisi Winakapa. ¿Cómo son las características de la lengua aymara? A un inicio habíamos comentado que la lengua aymara es una lengua aglutinante, sufijante. Es un idioma que corresponde a este tipo de lenguas. Entonces, ¿qué significa aquello? Pues significa que a partir de una raíz nominal o una raíz verbal, nosotros añadimos diferentes tipos de sufijos a estas palabras y estas adquieren diferentes connotaciones. Veamos a ver el ejemplo que tenemos acá, Hilatanaka, Kuliakanaka, estructura gramatical de la lengua aymara. Empezamos con una raíz nominal, Hilanaka, Kuliakanaka. Raíz nominal, en este caso tenemos la palabra uta, que quiere decir casa. Uta, casa. Si a esta palabra uta le agregamos diferentes sufijos, pues esta va a marcar diferentes cosas, ¿no? Diferentes, por ejemplo, puede ser una de ellas lo plural, o mejor dicho, el plural. Y en este caso, eso es lo que pasa. Después de esta flecha celeste, si ustedes se fijan acá, utanaka. Hemos añadido el sufijo naka, que marca el plural, y pues casa, decimos casas, en plural. Uta, utanaka. Warmi, warminaka, podríamos decir, por ejemplo, ¿no? Mujer, mujeres. Chacha, chachanaka. Hombre, hombres. No se me ocurre, a ver más ejemplos podríamos ir haciendo. Hilata, hilatanaka. Hermano, hermanos. Culiaca, culiacanaka. Hermana, hermanas. Entonces, de esa manera, como pueden ver, a esta palabra se le puede ir añadiendo un sufijo y más sufijos, ¿no? Entonces, la lengua aymara es un idioma aglutinante sufijante. Sigamos a ver con la estructura gramatical de la lengua aymara. Esta vez veamos una raíz verbal. Aquí tenemos arunchiri. Arunchiri quiere decir verbo. Aquí tenemos un verbo, que es el verbo cocinar, payaña. Y justamente aquí tenemos este verbo, la raíz verbal en este caso, la tenemos acá, pai. A esta raíz verbal se le pueden ir añadiendo un sufijo y varios sufijos, ¿no? Aglutina varios sufijos como pueden ver en este ejemplo. Paihañaniwa, paihañaniwa, ¿no? Vamos a cocinar en tiempo futuro. Cada uno de estos sufijos que ustedes ven marcado le da una diferente connotación, especifica diferentes aspectos. Veamos, a ver, la ja, por ejemplo, sufijo completivo de ya. Ñani, flexivo de cuarta persona, indicador de tiempo futuro. Y la wa, sufijo oracional en función de enfatizador. Entonces, como pueden ver, a una raíz, ya sea nominal
o ya sea verbal, le añadimos uno o varios sufijos, los cuales le van a asignar diferentes connotaciones, diferentes, eh, ¿no? Van a denotar, digamos, ¿no? El tiempo puede ser el género, puede ser el número, etc. La elisión vocálica. La elisión vocálica en la lengua aymara consiste en la supresión o ausencia de una vocal, el cual toma lugar comúnmente en la oración y la frase. Este hecho responde a procesos de morfofonémica, morfofonología, morfosintaxis, que por sí explican la pragmática de la aymara, ¿no? La elisión vocálica es propia del idioma aymara y se puede presentar en diferentes niveles, hilatanaka, culiacanaka, y como dice acá, supresión o ausencia de una vocal, que puede darse en una frase, en una oración y en una palabra también. Veamos acá, a ver. Brinks y Martha Hartman señalan que en aymara la elisión es obligatoria sintácticamente y sintácticamente condicionado, ¿no? Por ejemplo, vean acá los ejemplos. Nayau ut sarta. Yo voy a la casa o yo fui a la casa. Está en tiempo presente pasado. No está diciendo, bueno, su forma sin elisión vocálica sería Nayawa uta sarta. Pero en el aymara hablado siempre se utiliza o siempre se articula las diferentes frases, las diferentes oraciones con elisión vocálica. Entonces dicen Nayau ut sarta, Anah hatsari, Anaha hatusari sería, ¿no? Sin elisión vocálica. Y su traducción la tienen al lado. Ana va al mercado o Ana fue al mercado, ha ido al mercado también, ¿no? Y ahí ustedes, como pueden ver, tenemos la elisión vocálica, ¿no? La elisión vocálica es también una forma de ensordecimiento al final de las palabras, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente esta se da, como lo explica acá, al término o al final de las palabras, siempre y cuando estén en una frase, en una oración, ¿ya? No como palabras sueltas, ¿no? Nayau, Anaj, porque está en el contexto de una, ¿cómo se dice? Está en el contexto de una oración, en este caso. Se sabe de dos tipos principales de elisión en los siguientes niveles. La primera es en el nivel de una palabra y en el siguiente es en el nivel de la oración. Veamos primeramente la elisión a nivel de palabra. Esta condiciona la caída vocálica de palabras con más de dos vocales. Palabras con más de dos vocales, por favor. Perdón. Aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, jurupuru. Es una palabra que tiene tres vocales. Jurupuru, que quiere decir pasado mañana. Jurupuru, pasado mañana. Y como yo diría en aymara, hasta pasado mañana. Para decir hasta pasado mañana voy a utilizar el sufijo kama, que es hasta. Su traducción es hasta, adverbio, ¿no? El adverbio kama no es una palabra, es un sufijo que quiere decir hasta. Acá abajo está su descripción. Kama quiere decir hasta. Dice entonces, jurupur, quiero decir hasta mañana, entonces voy a decir jurupur kama. Es decir, la vocal U desaparece. La caída vocálica es condicionada totalmente y se produce de esta manera, ¿no? Se ensordece la última vocal, ¿no? Entonces dice Jurpurkama. De igual manera, Hilanaka y Culiacanaka tenemos esta siguiente palabra, que es un pronombre,
Hiwasa, hiwaspura, hiwaspura, ¿no? Pronombre con el sufijo pura, ¿no? Pura, que quiere decir entre, hiwaspura. Bueno, en la primera aclarar, ¿no? Jurpuro es un adverbio de tiempo, ¿no? Y para decir hasta, kama hemos usado, ¿no? Jurpur kama. Y la última vocal cayó, ¿verdad? Se ensordeció, ¿no? Y acá también pasa lo mismo, hiwasa, hiwaspura entre nosotros. ¿Cómo decimos sufijo en aymara? Decimos arutaka. En este caso está como plural, sufijos, arutakanak. Cuando la palabra consta de dos vocales se mantiene, ¿no? Y aquí están los ejemplos bien claros, ¿no? Si una palabra consta solamente de dos vocales, entonces no hay ninguna caída vocálica, no hay ningún ensordecimiento, se mantiene la palabra tal como es, con sus dos vocales. Aquí tenemos la palabra warmi, está diciendo entre mujeres, ¿no? Warmi pura, entre mujeres, warmi pura. Aquí tenemos otra palabra con dos vocales, chacha. Entonces yo quiero decir entre hombres, chachapura, chachapura. Warmipura, chachapura, guaguapura, etcétera, ¿no? Podemos ir eh, mencionando diferentes palabras y pues no hay caída vocálica, no hay elisión vocálica en el caso de que una palabra consta solamente de dos vocales. Vayamos a la elisión a nivel de oraciones. Las palabras con tres vocales pierden la última. Eso ya lo hemos visto, ¿verdad? En este momento. Las palabras con dos o más de tres vocales que preceden la última en la estructura oracional, ¿no? Es decir, ¿no? Como en este caso, las palabras con dos y más de tres vocales que preceden al verbo pierden su última vocal, es decir, se aplica la elisión. Habíamos dicho acá, ¿no? Que palabras que constan de dos vocales no pierden su última vocal, es decir, que no hay elisión. Pero en el contexto de una oración, una palabra con dos consonantes sí puede elidirse, ¿no? Su última vocal, siempre y cuando esté delante de un verbo, siempre y cuando esté presidiendo o que preceda a un verbo. Ejemplo, hilajaj tatajatakiu pa ant alaski. Mi hermano está comprando dos panes suaves para mi padre. Sin elisión sería hilajaja tatajatakiwa pa anta alaski. Entonces aquí dice hilajaja tatajatakiu pa ant. Y aquí está la parte que debemos ver con mucho detenimiento, ¿no? Tant, pa ant. ¿Por qué aquí se elide la última A? Si aquí hemos dicho que si tienen dos vocales solamente se mantiene. Tanta solo tiene dos vocales. Tanta, dos vocales. La última vocal se ensordece debido a que está delante de un verbo. Esa es la razón, Hilanaka Culiacanaka. Gutiérrez propone, por ejemplo, esto, ¿no? Pascual Gutiérrez, elisión vocálica como diferenciador del significado. En este caso, la elisión vocálica tiene un valor distintivo ya que altera el significado, ¿no? Y es cierto, ¿no? Como podemos ver en estos ejemplos, ¿no? No es lo mismo decir choquemunta que decir chocmunta. O igualmente no es lo mismo decir aichamancani que decir aichmancani. Aichmancani, perdón. Choquemunta, cáscara de papa. Chocmunta, quiero papa. Choquemunta, cáscara de papa. Chocmunta, quiero papa. Aichamancani,
carnívoro. Aicha manqani, carnívoro. Aich manqani, comerá carne. Él comerá carne o ella comerá carne, ¿no? Entonces aquí estaríamos hablando de una oración en tiempo futuro y aquí una en presente, ¿no? Presente pasado. Y aquí un adjetivo, ¿no? Ahí llaman cani, carnívoro, aquel que le gusta mucha carne, ¿no? Come carne también, ¿no? Choquemunta, un nombre, ¿no? Cáscara de papa. Jamás pava hilanaka cuyacanaka. De esta manera podríamos ir argumentando acerca de la elección vocálica en el idioma aymara. Para finalizar, veamos hilanaka cuyacanaka, la conjugación verbal. Conjugación verbal. La conjugación verbal o flexión verbal es el conjunto de las formas de un verbo según las categorías de persona, número, tiempo, aspecto, modo, voz, etc. En el idioma aymara obviamente tenemos una infinidad de verbos, ¿no? Como en cualquier idioma, ¿no? ¿Cómo decimos verbo en aymara? Decimos arunchiri. Acá está, arunchiri. Bueno, en este caso está en plural, ¿no? Está diciendo verbos, arunchirinaka, naka, ¿verdad? Arunchirinaka. Algunos verbos vamos a ver acá, hilanaka, kuliakanaka. Pawaña, esparcir. Los verbos en aymara siempre van a terminar en la terminación, perdón, valga la redundancia, siempre van a tener esa terminación de la ña, ¿no? Pawaña, esparcir. Tijuña, correr. Payaña, cocinar. Humaña, beber. Pichaña, barrer. Quelcaña, escribir. Pawaña, tijuña, payaña, humaña, pichaña, quelcaña. Siempre terminan en ña, ¿no? Ese ña es el sufijo que marca el infinitivo y equivale, ¿no? A las terminaciones de los verbos en infinitivo del castellano, ¿no? El ar, ir. Vamos a ir analizando partes de un verbo. Vamos a segmentar un verbo, en este caso el verbo saraña, que quiere decir ir, ¿no? Saraña. Sar, raíz verbal. A, vocal temática. Ña, sufijo marcador del infinitivo, ¿no? Y este, como les había dicho, este sufijo equivale a la terminación de los sufijos, ¿no? O del infinitivo en castellano, ¿no? Al ar, ir, andar, caminar, ser, comer, coser, cernir, em, oír, etcétera, ¿no? Las terminaciones. Sufijo enfatizador. En una oración en aymara siempre va a haber el enfatizador, ¿no? O sea, el enfatizador, como su nombre nos dice, ¿no? Enfatiza, recalca, especifica, ¿no? Aquí tenemos nayaja o con la elisión vocálica nayaj. Simplemente está diciendo yo, ¿no? Jupaja o con la elisión vocálica jupaja. Está diciendo él o ella, ¿no? Está dándole fuerza de voz, está recalcando, está enfatizando. Y veamos los marcadores de persona para un verbo, ¿ya? Para un verbo. Primera persona ta, segunda persona ta, tercera persona y cuarta persona plural tan. Jamás por hilanaka kuyakanaka. Posterior a esto, en la siguiente lección vamos a estar viendo también ¿cómo se dice? Los pronombres personales del idioma aymara. Ya, hilanaka kuyakanaka. Veamos entonces brevemente el tiempo pasado presente. El tiempo pasado presente, hilanaka kuyakanaka, puede estar refiriéndose al presente o al pasado de acuerdo al contexto, ¿ya? Para conjugar un verbo en este tiempo se quitan las terminaciones aña, iña, uña, ¿no? Con los verbos, en este caso tenemos ejemplos con los verbos payaña, puriña, cocinar y llegar. Nayakpaitua, yo cocino o yo he cocinado. Humaj purtawa, tú llegas o tú has llegado. Hupaj puriwa, él llega o
o ella llega, o él ha llegado, o ella ha llegado, ¿no? Hiwasaq paitanwa, nosotros llegamos o nosotros hemos llegado, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros vamos a ir, pues, repasando, mejor dicho, vamos a ir conjugando verbos en este tiempo. De todas maneras, ustedes, Hilanaka, Culiacanaka, tienen la lectura de este material en el manual de Aymara que a ustedes se les pone en disposición en la plataforma. Bueno, Hilanaka, Culiacanaka, en la siguiente lección vamos a nosotros ir ya viendo más oraciones y la vamos a analizar, ¿ya? Aparte que vamos a avanzar también el contenido de esa misma lección. Kamakispawa Hilanaka Culiacanaka, eso sería todo, Hilanaka Culiacanaka, por el día de hoy. Y pues yo les espero en la siguiente clase para ir ampliando esta parte, ya del tiempo presente pasado, ¿no? Tal vez se preguntarán, ¿por qué presente y a la vez pasado, ¿no? Y como dice aquí, ¿no? Este tiempo, o sea, esta traducción puede representar tanto al tiempo presente y al pasado, y eso lo vamos a entender según el contexto. Bueno, antes de terminar, por favor, vamos a orar Hilanaka Culiacanaka y el día de mañana vamos a estar repasando esta parte. Padre amado, te damos las gracias esta noche, Dios mío, por este tiempo, Dios mío, que tú nos brindas, Padre amado, para nosotros ir aprendiendo el idioma aymara, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te entregamos, Dios mío, todo nuestro aprendizaje, Señor. La dejamos en tus manos, Padre amado, Señor. Nos despedimos en este momento, mas no, Padre amado, de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús te entregamos, Señor, todos estos, todas estas clases, Padre amado, en tus manos. Gracias, Padre. Amén. Hikisinkama Hilanaka Kulekanaka.